Mañana que encontramos casi al final de la Biblia, el libro de Judas. Muy pocas veces leemos el libro de Judas, pero está en la Biblia, es un libro canónico y está en la Biblia, revelación de Dios. Y solamente tiene un capítulo y empezaremos leyendo el versículo 3 del libro de Judas y algunos versículos más que os iré indicando. Esta porción de la palabra del Señor es la base de la predicación en esta mañana. Dice el libro de Judas en el versículo 3, está escribiendo: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y ahora el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los que son sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El cántico anterior estábamos cantando en lo que creemos, estábamos confirmando nuestra creencia, repasando cuáles son nuestras creencias básicas y por qué estamos aquí en esta mañana. Estamos aquí porque creemos en el nombre de Jesucristo y creemos varias cosas acerca de Él, que está con nosotros, que no nos deja, que nos acompaña, y hemos ido manifestando esta creencia a través de la canción que hemos entonado, a través de la música que hemos entonado. Es importante repasar nuestra creencia, es importante no solamente repasarla, sino renovar nuestro pacto con el Señor. Algún día hicimos un pacto con el Señor, algunos hace mucho tiempo, otros hace menos tiempo, pero es importante que nos pongamos delante de este pacto y lo renovemos. ¿Para qué? Para restaurar de esta manera nuestra fe con el Señor Jesucristo. Esta semana que ha transcurrido, porque hoy estamos en el primer día de la semana, y a veces algunos piensan que el domingo es el último día de la semana, no, y es el primer día de la semana. Y esta semana que ha transcurrido se ha celebrado en Madrid el 8º Congreso Evangélico Español. Ha sido una conmemoración muy especial, ha salido en medios de comunicación también y por supuesto los medios evangélicos han dado pues bastante amplia información de este congreso que se ha realizado en Madrid celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante. 500 aniversario, 500 años que un monje agustino alemán llamado Martín Lutero, él estudiando la palabra de Dios, estudiando las Escrituras y traduciendo las Escrituras al alemán, encontró unas verdades bíblicas que habían sido olvidadas, habían sido relegadas, habían sido abandonadas. Y él estudiando la palabra del Señor, entonces redescubrió esa palabra del Señor, redescubrió ese mensaje de Jesús haciéndolo realidad. Y un 31 de octubre de 1517, él puso las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Y eso fue algo muy importante que pasó. Algo que dio un salto a la historia, no solamente espiritual,
no solamente del cristianismo, renovando el cristianismo, poniéndolo al día, sino también fue algo cultural. Dio un cambio cultural a la Europa y al mundo de entonces. Se dice que los países, entre comillas, protestantes, son países avanzados, países que buscan, países que investigan, y que los países que cortaron la reforma nos quedamos un poco más en el lastre, en la cola de todo eso, porque realmente la situación fue tremenda la que se vivió, pero la reforma protestante, el protestar, porque al fin y al cabo el nombre protestante es un insulto que se dio como cristiano, el nombre cristiano es un insulto que se dio, y el nombre protestante también. Nosotros no somos luteranos, pero sí que creemos en los principios de la reforma. Los creemos a pie juntillas, porque somos también herederos de esa fe y de esa forma de pensar de la reforma. Y la reforma hizo algo y presentó unos principios fundamentales y dijo: solo fe, solo gracia, solo escritura, solo a Dios la gloria. De tal manera que Juan Sebastián Bach, cuando estaba escribiendo todas sus obras, y escribió cientos de obras, Juan Sebastián Bach, al final ponía las iniciales: solo a Dios la gloria. De todas sus obras le impactó tanto la reforma, le impactó tanto volver a la raíz, a volver a las fuentes, volver a la esencia de lo que era el cristianismo, volver a la realidad cristiana, porque a lo largo de los años se habían ido acumulando ideas, doctrinas y pensamientos que habían alejado a la gente del verdadero significado de la palabra de Dios. Es más, la Biblia no se podía leer. Esto que tú y yo ahora leemos con tanta facilidad, o incluso no leemos, pero lo podemos tener, no se podía leer. Yo recuerdo cuando yo iba al instituto, la Biblia estaba prohibida en España. En Denia yo iba al instituto y estaba prohibido. Y yo me llevaba la Biblia conmigo. Yo era un poquito provocador. Me llevaba conmigo la Biblia. Y en el recreo hablaba a mis compañeros del Señor, incluso hasta con los profesores hablaba del Señor con la Biblia en la mano. Pero eso estaba prohibido y me decían: no, tú no puedes traer la Biblia, ese libro no está permitido. Fue hasta en el Concilio Vaticano II, en el año 1963, cuando la Iglesia Católica autorizó a leer la Biblia a la gente, a los creyentes que podían leer la Biblia. Así que la reforma trajo el volver a la palabra, volver a la Biblia, a las fuentes. Podíamos ir e interpretar la palabra del Señor, interpretarla bajo la dirección del Espíritu Santo, interpretarla para que fuera alimento y cambio. Y la verdad es que en esta mañana quiero recalcar uno de estos principios: solo fe. Solo fe es importante. La fe en Jesucristo es muy importante. Volver a la raíz. Os quiero contar una historia de Billy Graham. Billy Graham es un gran predicador, todavía vive, tiene casi 100 años. Él predicó por muchos lugares del mundo, hizo grandes campañas evangelísticas, grandes eventos por todos los lugares y predicó la palabra del Señor. Y una vez la revista Time le atacó muy fuertemente y dijo: este hombre quiere llevarnos a la iglesia de hace 50 años, quiere que regresemos a la iglesia del pasado. Billy Graham no solía responder a las críticas y casi siempre callaba y no iba a los medios de comunicación. Pero en un desayuno que tuvo en esa época y en ese momento, pues él estuvo hablando con unos pastores y unos amigos y estaba la prensa allí. Y entonces le preguntaron: ¿qué opinas de eso que han dicho, que quieres que la iglesia regrese 50 años atrás? Dice: pues tengo un sentimiento de fracaso. Creo que mi ministerio ha fracasado. ¿Y por qué? Porque yo quería que la iglesia volviera 2000 años atrás. 2000 años. Yo quería que la iglesia volviera a las bases bíblicas. Yo quería que la iglesia se despojara de los hábitos, de los ropajes, de las cosas que a lo largo de los años ha ido poniendo. Y esto es un peligro que nosotros también corremos. Nosotros los evangélicos también corremos, los protestantes. El decir que no tenemos tradición, pero la tradición la hemos adaptado y la hemos puesto muchas veces a la altura de la doctrina.
a la altura de los conceptos bíblicos, porque las tradiciones a veces pesan mucho. Y seguramente cuando vienes al culto y hay alguna cosa que no te gusta, que no te apetece mucho, o que no va de acuerdo a tu tradición, te choca. ¿Por qué? Porque las tradiciones forman parte de nuestra vida. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que volver a la fe sencilla, auténtica, genuina del Nuevo Testamento, a la iglesia de hace 2000 años. A muchos les parece que esa fe sencilla del Nuevo Testamento, esa fe sencilla era una fe para los apóstoles, para los discípulos, para Pablo, para Silas, para aquellos primeros cristianos. Pero no era solamente para ellos, era para ti y para mí. Era para nosotros esa fe que tenemos que rescatar. Pero la verdad, hermanos, es que la sociedad de hoy ha perdido el alma, ha perdido el sentido. La sociedad de hoy que no quiere tener fe. No quiere tener fe. Cuando hemos estado en la semana pasada con los conciertos, con los diferentes lugares y hemos estado hablando con la gente, ha habido gente que nos ha rechazado abiertamente. No quiero saber nada. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada de los protestantes, ni de los católicos, ni de los judíos, ni de los musulmanes. No quiero saber nada. Y están en su libertad. Tenemos que respetarlo, por supuesto. Por supuesto que hay que respetarlo, pero esto es el termómetro de nuestra sociedad. La sociedad del mundo cada vez quiere saber menos de la fe, de la relación con Dios, porque estamos perdiendo el alma, estamos perdiendo las ganas de conocer, de tener acercamiento con Dios y acercarnos a Dios. Hoy el lema de nuestra sociedad es: si te gusta y te sienta bien y quieres hacerlo, ¿por qué no lo haces? Este es el lema. Si te gusta hacerlo, pues hazlo. Puede ser la tontería más grande del mundo. Esta mañana estaba hablando con una persona, la directora de un centro de rehabilitación en Albacete, la Casa del Alfarero. Y estaba hablando con su directora porque mandé a un chico de Denia allí. Está un chico que está en ese lugar recuperándose de las drogas y del alcohol, y le estaba preguntando, bueno, ¿y cómo está ese chico? ¿Cómo se adapta? Y decía, muy bien, ahora está mucho mejor. Y dice, pero los primeros días, ¿sabes qué hacía, Jorge? Digo, ¿qué hacía? A ver qué me dice. Digo, los primeros días se levantaba, iba desnudo por todo el centro. Y yo digo, bueno, ¿y eso? Dice, bueno, pues porque sus padres le educaron de esa manera. Y él no tenía límites en su conducta, no tenía límites. Él había aprendido que podía ir desnudo en su casa y pensaba que aquí estaba pues en su casa. Iba desnudo. Y esto no, claro, esto es un centro social donde hay gente, hay otras personas. Es decir, hay gente que no ponen límites, no sabe poner límites a la vida. Hay padres que no saben poner límites en la educación de sus hijos. Y eso lo veo yo cada semana en nuestro colegio, lo veo. No saben, tienen miedo de perder amor, tienen miedo de perder a su hijo y no saben que lo van a perder más cuando no pones límites. Realmente cuando no pones límites es cuando se te van de las manos, porque todos necesitamos reconocer los límites. Hoy también la gente dice, bueno, tú haz lo que te dé la gana, roba lo que puedas y si te pillan, pues culpa a otro. Porque eso lo vemos en las noticias de la televisión. Todos esos chorizos que hay por ahí, pues quitan todo lo que pueden y luego culpan al presidente, al director, al otro. Bueno, pero fuiste tú el que metió la mano también. Pero no queremos aceptar nuestra culpabilidad de la situación. Por lo tanto, tenemos una realidad que estamos viviendo, que no aceptamos nuestra culpabilidad. Esto es como una señora que fue al psiquiatra y fue al psiquiatra con un trozo de jamón en esta oreja, otro trozo de jamón en esta otra oreja y un huevo frito en la cabeza. Y entonces fue al psiquiatra y le dijo, psiquiatra, estoy muy preocupada. Y dijo, ¿por qué estás preocupada? Uy, mi marido, usted no sabe cómo está mi marido. Y dijo, pues ¿y tú? ¿Y tú cómo estás? Ella no aceptaba su problema, ella no aceptaba su responsabilidad y culpaba al marido de sus desgracias. Y esto nos ocurre a muchos niveles. Culpamos a los demás. Los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Los demás son los que me señalan, señalo a los demás porque yo no quiero tomar responsabilidades. Pero necesitamos ayuda, hermanos. Necesitamos ayuda. Y necesitamos la ayuda que viene del Señor.
Necesitamos la ayuda que viene de Dios. Necesitamos reenfocarnos. Hay un antiguo cántico que cantábamos antes, hace muchos años, un espiritual negro, que decía: soy yo, Señor, que quiere contigo hablar. No es mi padre, no es mi madre, sino yo, Señor, quien quiere contigo hablar. Necesitamos recuperar esto, soy yo. No proyectar nuestra culpabilidad, no proyectar nuestra religiosidad, no proyectar nuestros pensamientos hacia los demás. No, soy yo, eres tú y yo los que necesitamos ponernos delante de Dios y necesitamos ayuda. Y esta fue la convicción de Judas que hemos leído en el versículo 3. Judas estaba convencido. Este Judas, que también significa Judá, Judá es una derivación del nombre Judá, no nos gusta mucho porque nos acordamos de Judas Iscariote, y entonces pensamos que este es aquel. No, este no tiene nada que ver con Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el que vendió al Señor por ¿cuántas monedas? ¿Cuántas? 30. ¿Estáis despiertos? Muy bien, 30 monedas. Pero este no, este Judas es hermano de Santiago, hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Jesús tuvo hermanos. Qué sacrilegio estoy diciendo para algunos. Sí, sí. Jesús tuvo hermanos. Y Santiago y Judas eran hermanos de Jesús. Y fijaros lo que está diciendo aquí él. Amados hermanos, por la gran solicitud que tenían, tenía muchas ganas de escribiros, dice, acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a vosotros los santos, para que contendáis por la fe, para que vosotros podáis luchar por esa fe, para que vosotros podáis defender esa fe, y tenemos que defender nuestra fe. Decir, hay que renovar nuestra fe, porque la palabra fe se refiere a toda la doctrina cristiana. La palabra fe se refiere a estas palabras que hemos cantado: creo, 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 creo. A lo mejor cuando cantabas, alguien dentro de ti te decía: eres un hipócrita, no lo crees todo, no lo digas. No lo digas. Y a veces hacemos caso a esa voz. Pero cuando tú confiesas, cuando tú hablas con tu boca, cuando tú expresas tu fe en el Señor, tu fe se reafirma, aún en las dudas. Claro que sí, hay dudas y todos pasamos por valles de dudas, momentos de dudas. Y a lo mejor había frases ahí que tú no las creías completamente, pero tienes que confesarlo, tienes que decirlo, tienes que manifestarlo con tu boca y proclamarlo, diciendo que en quién crees. ¿Por qué? Porque las dudas te pueden asaltar y pueden ser tan grandes que pueden aniquilarte y pueden destrozar tu fe. Por lo tanto, la fe es importante que la vivamos, la doctrina es importante y la fe se nos entregó. Nos es confiada por Dios. No la descubrimos nosotros, no la hemos desarrollado nosotros. La fe es un don de Dios. Lo ha leído antes Ruth en el principio del culto. La fe es un don de Dios. O aceptas esa fe o la rechazas esa fe. Pero no te la inventaste tú, no me la inventé yo. No es un don nuestro, no es algo natural. Por esto es necesaria que esta fe sea transformada, sea modificada, sea cambiada y que la ejerzamos, que la pongamos en práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, lo dice en Romanos capítulo 5. Es la certeza de lo que se espera. Esperamos, estamos seguros, esperamos en Dios, esperamos en el Señor, aun cuando las circunstancias y los túneles de la vida sean muy largos. Quiero decir que tenemos que tener fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sí. Quiero decir que tenemos que tener fe en las palabras y en los testimonios, como decía Josué, libros, testimonios abiertos.
en la palabra de Dios, tenemos que tener fe. Ellos no sabían de aviones, claro que no. No vestían como nosotros, los antiguos. No tenían el móvil, no, gracias a Dios que no lo tenían. No estaban esclavizados de todas esas cosas, no subían en avión, no, claro que no. Pero ellos tenían fe y tenían una realidad espiritual profunda. Una realidad espiritual que es necesario que tú y yo tengamos. Una realidad espiritual que está enraizada en el Señor. Y solo porque es algo antiguo no lo rechazamos. Hay gente que dice, bueno, como es tan viejo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen tantos miles de años, pues eso está desfasado. No está desfasada la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor es espada de dos filos que penetra y discierne, dice la palabra, los pensamientos y el corazón. Las cosas viejas no las dejamos. A ver, ¿el sol es viejo? ¿El sol no es viejo? Claro que es viejo. Desde la creación el sol es viejo, pero todavía calienta, todavía tiene su efecto y no lo rechazamos, ¿verdad? Por eso, porque es viejo. ¿El agua es vieja? El agua es viejísima. Y todavía no hay ningún sustituto del agua. Nada. Mira que se han creado cosas, aditivos, refrescos, con diferentes nombres, pero el agua es el agua. Y mirad si es vieja desde la creación del hombre, del ser humano, del universo. Sin embargo, está ahí el agua y todavía calma la sed, y nada la sustituye. ¿Las tablas de multiplicar son viejas? Pues claro que son viejas. ¿Y 2 por 2 cuántos son? ¿6? Pues eso, lo sabéis, 4. Y las aprendimos y esas tablas están ahí. ¿Y alguien las sustituye? No, porque son fundamentales. Mínima, la primera matemática son las tablas, o sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso no lo cambiamos, eso es viejo, está ahí. Y es una realidad que vivimos. Por lo tanto, nosotros, dice la palabra del Señor y Judas, tenemos que contender, tenemos que aplicar, tenemos que luchar. Contender significa luchar, significa lidiar, significa poner puntos de vista diferentes por nuestra fe. Por nuestra fe. No necesitamos debatirla. No la hemos descubierto, no la desarrollamos. Tenemos que defenderla. Defender la fe en el Señor. Por lo tanto, nuestra misión es promover y perpetuar la fe bíblica. ¿Por qué? En primer lugar, porque la fe bíblica salvó a nuestros padres de la fe. Quizá parece un juego de palabras. Había un himno antes que cantábamos sobre los padres de la fe. Fe en los padres de la fe. Hasta morir fiel te seré. Fe de los padres, esa fe antigua. Esa fe antiquísima, pero es la fe real, la fe genuina, la fe que salvó a nuestros padres. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha venido a salvar, la palabra salvar. Y 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, fiel es esta palabra y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, subraya, a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. ¿Qué quiero decir con pecado y estar perdido? Pecado significa no dar en el blanco, no dar en la diana, no atinar. Eso significa pecado. No damos en la diana. Entonces nos estamos desviando, nos estamos dando a otros lugares, nos estamos equivocando. Decía al principio que nuestra sociedad necesita a Dios y en esta sociedad no podemos hablar de pecado. Cuando tú le dices a alguien, tú eres pecador, y dice, ¿y tú más? ¿Y tú más? No se lo puedes decir de esa manera. Tenemos que tener métodos y formas para entender que estamos alejados de Dios y que el pecado es una realidad que estamos viviendo y que no atinamos. No hay justo ni aún uno.
No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Y no dar el blanco, ¿sabéis qué ha pasado? Que nos ha separado de Dios, nos ha cortado la comunión con Dios, no estar acertando en el blanco, nos ha separado de la voluntad de Dios y esto nos ha alejado de los caminos del Señor. Por lo tanto, estamos perdidos, a menos que Dios haga algo por nosotros. Y Dios ha hecho algo por nosotros. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo. ¿Por qué? Porque vivimos también en una sociedad de autosuficiencia. No queremos que nadie nos ayude a hacer nada. Somos autosuficientes. Y menos Dios. Ese Dios lejano, ese Dios que no entiendo, ese Dios que no comprendo, ese Dios que permite guerras, ese Dios que permite que niños mueran en el mundo, ese Dios que no puedo comprender. Y entonces nos cerramos ante todo esto y nos alejamos y continuamos pecando, marchando más. No nos gusta escuchar que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Salvador. Se nos ha enseñado a ser muy independientes. Había una iglesia, un pastor, que al terminar la predicación, pues estaba como yo, cada domingo en la puerta del templo saludando. Aunque algunos me esquiváis y no queréis saludarme, pero me da igual, os tengo fichados. Sé quiénes sois. Y ese pastor estaba allí saludando a todo el mundo en la puerta del templo y fue un hombre y le dijo, pastor, yo no me trago eso que usted está diciendo. ¿Cómo que no te tragas? No me trago la doctrina de la perversión humana. No me la trago. Y él le dijo al pastor, pues no tienes por qué tragártela. Está en ti. Está en nosotros. Está en cada de Dios. La tendencia es alejarnos de Dios. La tendencia es pecar, es caer, es resbalar. Por esto necesitamos leer la palabra, orar, congregarnos, renovar nuestra fe para mantenernos firmes en la fe de nuestros padres, la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el libro de Lucas en el nacimiento de Jesús, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, el Salvador del mundo, nació, está con nosotros, habita entre nosotros. Y este Salvador es el que ha dado la fe bíblica a nuestros padres. Y tenemos que rescatar esa fe de nuestros padres de la fe que está en la palabra del Señor. Pero también tenemos que hacer algo más. Tenemos que rescatar la fe bíblica que nos hace amar a todo el mundo. A veces eso de todo el mundo es demasiado genérico. Amar a todo el mundo. Amar a todo el mundo. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, escuchadme un poquitín. A ver, mira quién está a tu lado, míralo. Algunos miran de reojo. Mira que está detrás. A ver, va. Bueno, menos mal que os habéis movido. Hay que amar a esa persona. Yo no la conozco, claro que no la conoces. A veces es más fácil amar a quien no conoces que a quien conoces, ¿eh? Hay gente que dice, yo quiero ser misionero en la China, pero no es misionero en Denia. Se quiere ir a la China, lejos, lo que quiere es huir, nada más. Porque amar al que está a tu lado, al que conoces, al que convives, es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque nos conocemos. Sabemos cuáles son nuestros defectos. Y ahí es donde está el verdadero amor. Ayer hubo una boda aquí, por eso hay 2 ramos tan preciosos todavía de la boda. Y yo les decía a los novios, el amor es una decisión. Una decisión, no un sentimiento. No el día que mi corazón palpita como una patata frita, ese día te quiero más. No. El amor es una decisión, yo te quiero y tomo la decisión de amarte a pesar de que soy como soy y eres como eres. A pesar. Y esto es lo que hace el Evangelio, rescatar esa fe de amar a los demás, de amar a las demás personas. Se dice que un hombre naufragó y se perdió en una isla lejana allí. Y los amigos estaban buscándole, sus familiares estaban buscándole por todo el mundo. Y bueno, al final lo encontraron. Habían pasado meses, casi años, pero al final lo encontraron. Y resulta que cuando lo encontraron, llegan allí y ven la orilla de la playa y ven 3 chozas. Y dijeron, bueno, pensábamos que estabas solo aquí en esta isla perdida. Y dijo, sí, estoy solo. ¿Y por qué tienes 3 chozas? Dice, pues mira, esta primera es donde vivo.
Esta segunda es la iglesia que voy. Y esta otra es la iglesia que iba antes. No se aguantaba ni él. No se aguantaba ni él. Y esto nos ocurre. Nos ocurre frecuentemente que no nos aguantamos a nosotros mismos. Nuestros propios defectos los proyectamos contra los demás. Nuestros propios prejuicios los proyectamos contra los demás. Hay un programa de radio que voy a tener la próxima semana sobre la mirada. Y había un entrenador de fútbol que puso en un expediente, después echó a un jugador, y dijo, porque me ha mirado mal. Le echó porque le había mirado mal. Si las miradas hablaran, madre mía, esas miradas. Hay miradas traicioneras, hay miradas que son de rechazo, hay miradas que son de aceptación y de cariño. Y de eso estoy hablando dentro de 2 semanas del programa de radio. Pero quiero deciros que es una realidad. A veces no nos aguantamos nuestra propia mirada, nuestra forma, ni en el espejo. Por esto el Evangelio es la renovación de nuestra fe en el amor hacia los demás. Y cuando no puedes amar a los demás es que algo ocurre en ti y en mí. Algo está pasando. Amar a todo el mundo es importante, pero amarte a ti mismo también es muy importante. También hay otra historia de 6 personas que se perdieron. 2 eran judías, 2 eran católicas y 2 eran evangélicas. Y estaban perdidos en una isla. Y ahí solitarios, ¿no? Y entonces los judíos lo que hicieron primero fue edificar una sinagoga Betel. La sinagoga Betel, precioso. Los católicos, la iglesia Santa María, muy bien, allí estaba. Y los evangélicos, cada uno hizo su iglesia. Nos reímos, pero es verdad. Hay semilla de división en nuestros corazones, semilla de división. Y no podemos tolerarlo, hermanos, no podemos tolerar semillas de división. La iglesia del Señor es una iglesia que tiene que estar unida. La iglesia del Señor tiene que estar enfocada. La iglesia del Señor tiene que estar como una comunidad de asombro hacia los demás, viviendo por los demás y amando a los demás. Y solamente tenemos que leer el libro de Hechos de los Apóstoles y darnos cuenta de que esto es una realidad y una necesidad. Y claro, algunos dicen, bueno, pero la iglesia de Hechos de los Apóstoles no fue tan perfecta. Claro que no fue perfecta. Claro, y tuvieron problemas, muchos problemas, pero aprendemos de estos problemas y aprendemos a que la iglesia y nosotros tenemos que producir unidad. Y tú y yo tenemos que ser elementos de unidad dentro de esta comunidad. Y esto se llama una congregación. Estamos congregados y llamados por el Señor en unidad a amarnos a pesar de nuestras diferencias, a amarnos. Dijo Gandhi una palabra que siempre me llamó la atención. Me acuerdo que lo leí cuando estaba estudiando en el seminario, hace muchos años. Y Gandhi dijo lo siguiente, yo sería cristiano si no fuese por los cristianos. Qué fuerte, qué fuerte. Porque nuestro ejemplo a veces no va paralelo y comprometido a lo que el Señor está diciendo, a lo que espera el Señor de nosotros. Y es trágico cuando nosotros somos elemento de división y no de amor y unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y hay personas que son elemento de división. Lo son. Y lo son en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de criticar y hacer daño al cuerpo de Cristo. Por esto es importante que volvamos a la fe antigua, a la fe bíblica de amar por encima de todo. Y esta es la expresión más grande del amor, la cruz. Es la expresión más grande del amor, la cruz de Cristo. Amar a través del sacrificio de Cristo. Amar a través de la persona de Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro reto. Tú y yo no podemos, porque el pecado está en nosotros. Pero a través del espejo de Cristo, de la persona de Cristo, del estudio de la palabra de Cristo, de la incorporación de la persona de Cristo en nosotros, entonces podemos amar a los demás y tenemos que hacerlo. Tú y yo no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta no la tenemos. ¿Qué va? Nosotros tenemos parte de una verdad.
La verdad está en la palabra, parte de esa verdad. La verdad absoluta está en Jesús, está en Él. Y cuanto más cerca de Él estaremos, mucho mejor. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa y volver a la fe que produce el amor al Señor y vivir prácticamente ese amor. Y por último, tenemos que volver a la fe bíblica que nos llevará a estar con Jesús. Dice Juan capítulo 14, palabras de Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está preparando un lugar para nosotros. Ha preparado un lugar para nosotros ya. La distancia más corta entre el cielo y la tierra, ¿sabéis cuál es? Jesucristo. Es la distancia más corta entre el cielo y la tierra. No solamente es el camino más corto, sino es el único camino. No me cansaré de decirlo, hermanos. Y hay personas que me dicen, bueno, eso es muy exclusivista. Eso es muy fuerte decir eso, el único camino. Hay Cristo es único, Cristo es irreemplazable, Cristo es exclusivo, la verdad está en Cristo, absolutamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir de esta manera, buscando a Cristo, porque Él está preparando un lugar para ti en el cielo. Un amigo mío visitó a otro amigo y era en Texas. En Texas todo es grande, ¿sabéis? Todo es grande. Y este amigo mío que visitaba a ese amigo de él, antes de cenar le dijo, quiero enseñarte mi propiedad. Y le dijo, mira, todo lo que ves en el horizonte, norte, sur, este y oeste, todo es mío. Y mi amigo se quedó sorprendido, madre mía, este hombre sí que tiene propiedades. Todo me pertenece, todo yo lo he podido comprar. Después de un silencio de mi amigo, señalando al cielo, le dijo, ¿y cuánto tienes en esa dirección? Porque has acumulado mucho, tienes tu propiedad grandísima, pero ¿cuánto tienes hacia el cielo? ¿Cuánto has almacenado hacia el cielo? ¿Cuánto has dedicado para crecer espiritualmente y emocionalmente y en tu fe en el Señor hacia el cielo? Y es importante que tú y yo en esta mañana nos demos cuenta de esta realidad que es ineludible. Solo fe. Solo la fe en el Señor es suficiente, pero una fe práctica, una fe comprometida, una fe que cambia. No es una fe contemplativa nada más. Está muy bien que contemplemos. Y yo creo que a veces nos iría bien un retiro de contemplación. Hace unas semanas hablaba con una amiga mía monja, yo tengo amigas monjas, ¿sabéis? Muy buenas amigas. Y aquí de las Carmelitas, y me decía, mira Jorge, no me llames esta semana porque me voy de retiro de contemplación, estaré toda la semana contemplando. Y dije, ¿pero a quién vas a contemplar toda la semana? Y bueno, voy a estar calladita y pensando. Pues madre mía, yo no podría, ¿eh? Toda la semana calladito, madre, yo hablo por los codos. Qué difícil. Pero es un tipo de fe y lo respeto, claro que sí, contemplar. Pero la fe, además de contemplativa, es activa. Activa. No puedo solamente quedarme en contemplando, sino tengo que tener una fe comprometida y activa. Fe y acción. Y hermanos, os animo a que sea esto una realidad en nuestra vida. Y que al igual que hemos visto que se ha celebrado este congreso evangélico y que personas han conocido al Señor y se han bautizado y que tenemos que continuar en esta línea, pero es verdad que la fe es un don de Dios personal, tuyo personal, que tienes que restaurar con el Señor. Él ha salvado a nuestros padres de la fe. Él hace que ames a todo el mundo. Él te llevará al cielo, está preparando un lugar para ti en el cielo. La reforma continúa y es importante que tú hoy tomes la decisión de continuar reformándote en el Señor, transformando tu vida en el Señor, apropiándote de su palabra, de sus promesas, de su evangelio
y que eso transforme tu ser y mi ser. Nos ponemos de en pie, por favor. Señor, queremos ponernos delante de ti. Queremos pedirte, Padre, que nos renueves nuestra fe. Señor, que nuestro compromiso contigo no sea una experiencia antigua, trasnochada, rancia, sino que sea una experiencia viva, real, actual. Señor, deseamos ser testigos tuyos y deseamos comprometernos contigo a través de la fe y defender esa fe, Señor, defenderla, porque es necesario, como hemos leído en tu palabra, que estemos firmes y sepamos en quién hemos creído. Bendice, Padre, cada mujer y cada hombre en esta congregación. Bendice nuestras familias, bendice el radio de acción que tenemos, la influencia en la sociedad. Y, Padre, que esa fe transforme y cambie a este mundo que tanto te necesita, que tanto necesita de ti. Señor, deseamos estar en comunión contigo, buscándote, amándote, sirviéndote de todo corazón. Lo ponemos todo en tus manos y oramos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Si de esta manera